Ahí sí, ¿logran ver la presentación en modo Se, presentación? se ve la presentación en modo presentación, Mariana. Ya, perfecto. Ahí cualquier cosita tú te das, me interrumpe, no, no hay problema. Súper. Bueno, mi nombre es María Elena Oyarzún Almendra, y trabajo yo acá en el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Llevo 13 años en en la institución, soy bióloga marina y también tengo un magíster en espacios naturales protegidos. Bueno, esta presentación se llama Conociendo y cuidando nuestra fauna marina protegida desde la actividad turística. Vamos a hablar más que nada como aspectos generales, ¿ya? No me deja cambiar de diapositiva. ¿Me escucha, Sebastián? Te escucho fuerte y claro, sí. ¿Qué me dice? ¿Que no puedes cambiar el...? Ujú. Abajito no tienes cómo, o con la flechita no, Eh, del teclado tampoco. Extraño porque justo lo habíamos probado anteriormente. Si quieres vuelve a sacar la presentación y Sí, la voy a compartes dejar de de nuevo, no hay compartir problema, sí. y compartir de nuevo. Me dice está compartiendo. Ahí sí. Ay, sí, ya no me tomó las flechitas, que lo vamos con el mouse. Bueno, estos son algunos conceptos que vamos a ver de manera muy superficial, ¿cierto? Obviamente, para no hacer la presentación tan extensa, vamos a partir con conceptos, legalización de la normativa, un poco de la estadística regional a lo largo de los últimos 10 años que hemos tenido acá en el servicio. ¿Cuáles son las principales especies involucradas dentro del avistamiento de fauna marina protegida dentro de la región? ¿O cuáles son las más probables de poder encontrar? Y después ya vamos a entrar en materia de normativa de algunos aspectos a considerar en lo que es ya la observación directa de fauna. Bueno, en cuanto a concepto, legalización y norma, para dar un poco de contexto, em, el rescate animal es un área dentro de nuestro servicio que está dentro de la Unidad de Conservación y Biodiversidad, ¿ya? Donde la Ley General de Pesca y Acuicultura regula la protección, rescate, rehabilitación, reinserción, observación y monitoreo de mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas. Entonces, esta ley en realidad nos permite regular varios aspectos, no solamente la observación de especies, sino la regulación y otras actividades que se realizan. Quise agregar esta diapo de variamiento porque a la hora de hacer una observación de especies marinas protegidas, primero yo tengo que saber la diferencia. ¿Qué es un variamiento? O sea, si lo que estoy observando es un variamiento o si no, simplemente estoy haciendo una observación de fauna marina. ¿Y qué es un variamiento? Un variamiento es cuando es aquel animal que necesita de una asistencia por parte nuestra. Así, por ejemplo, si nosotros vemos un cetáceo mayor, ¿cierto? Una ballena fuera del agua, se entiende y se asume que este animal necesita de la asistencia del servicio porque estar fuera del agua no es propio de su ciclo biológico de vida.
No así, por ejemplo, con los lobos marinos o con las focas, porque entendemos que parte de su ciclo es estar fuera del agua realizando diferentes actividades de descanso, de acicalamiento, de paramiento, en fin. Entonces es importante saber esto porque, bueno, más adelante vamos a ver que las especies de fauna marina protegida, para el avistamiento, también se divide en varios grupos. Y de acuerdo a estos grupos se van a comportar de diferentes maneras. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un pingüino. Sabemos que si un pingüino está sobre una roca fuera del agua, no necesariamente necesita de una ayuda y en cambio sí, a lo mejor va a estar apto para un avistamiento. Y finalmente, por ejemplo, si tenemos a una tortuga marina, en el caso de los machos, estos, por ejemplo, no salen del agua durante todo su ciclo de vida. Y las hembras también sabemos de que salen solamente para poner huevos. También va a importar la distribución geográfica y la latitud donde viven este grupo de especies, ya que, por ejemplo, sabemos que en estas latitudes no es normal encontrar una tortuga marina y por ende, si en estas aguas frías observamos un animal de esta especie, vamos a saber claramente que nos estamos enfrentando a un varamiento. Bueno, en aspectos generales, en cuanto a la Ley General de Pesca y Acuicultura, tiene diferentes tipos de regulación, ya para salvaguardar en el fondo la fauna marina protegida. Eh, Entre ellos se parten por las vedas, también está, que es en el fondo una restricción extractiva, está enfocado a eso, y eso también incluye a los cetáceos, donde está la Ley 20.293, que los protege. También está la posesión y legalización de restos, ¿ya? Que es un procedimiento que reconoce la tenencia legal de restos, partes o derivados. Hay que también aquí hacer la aclaración de que, y que pasa mucho en esta región por una cosa cultural, ¿cierto? Que mucha gente tiene en posesión restos, huesos, barbas, en fin, de especies marinas protegidas. Y para esto se tiene que regularizar. Y no todos aquí y tienen que cumplir con ciertos requisitos para que se pueda poseer y tener esta tenencia, en cuanto a las personas naturales. Distinto es la situación con las universidades, con los museos, con algunas escuelas, ¿cierto? Que pueden tener bajo su tutela previa legalización y hacer este trámite con nosotros, como es el caso, por ejemplo, en Río Tranquilo con la ballena que está en esa localidad, donde a través del Museo Regional se pueden solicitar estos tipos de restos. Pero hay un procedimiento y eso es importante, considerarlo y tener un conocimiento. Y finalmente también está este decreto 38, que es del año 2011, donde se crea el Reglamento General de Observación de Mamíferos, Reptiles y Aves Hidrobiológicas y de un registro de avistamiento de cetáceos, que es en el fondo lo que vamos a comentar más adelante en detalle. Antes de entrar en materia de esta normativa de avistamiento, quiero contarles un poco a grandes rasgos la estadística regional. Estos son como los principales puntos calientes, no digo que están los únicos, pero son los principales lugares donde hemos tenido mayor reporte de notificación de estos varamientos que nosotros tenemos como servicio. Y en realidad aquí se engloba casi todas las especies protegidas marinas. En este mapa no hay una distinción por especie, sino para que se vea en el fondo grandes rasgos que la presencia está básicamente en todo el maritorio. Acá un poco como para dar un poco de estadística, eh, estos son los reportes de varamiento por especie, las más comunes. Para nosotros habitualmente son los lobos común, lobo marino, que obviamente sabemos la cantidad, y es lobo común más que lobo fino. Hay presencia de lobo fino en la región, pero esto es varamiento, ¿ah? Esto no es avistamiento, quiere decir donde nosotros hemos tenido que asistir a estos animales. Casos emblemáticos, ¿cierto? Como los varamientos pasivos que tuvimos
con las ballenas 6, con los calderones, en el año 2015-2016, o de especies emblemáticas como el sifio, ¿cierto?, en el 2019. eh, y en fin, siempre para nosotros lo más común es, en nuestra región va a ser el lobo. Y últimamente también año a año son los elefantes marinos, que sabemos que son estos jóvenes rezagados de las colonias que vienen. Justamente en esta época es que comienzan a llegar, y eso también a nosotros como servicio nos demanda bastante. Aquí tenemos otra estadística en general, que es por evento de variamiento. Si bien es cierto, en el cuadro anterior podemos tener un variamiento masivo, ¿cierto?, de 200 especies, pero es un evento de variamiento. Entonces aquí está por evento, por comuna. Siempre estadísticamente la mayor es Aysén, seguida de Cisne. En mayor medida son las otras comunas. También entendemos que es donde está la mayor población, ¿cierto?, humana, y por ende vamos a recibir una mayor notificación. Y bueno, año a año las notificaciones han ido en aumento. Eso no quiere decir necesariamente de que aumenten los varamientos, sino que también la gente cada día está más conectada. Ahora, para entendernos de mejor manera, es importante hacer la distinción y agrupar las especies, lo que yo le mencionaba anteriormente. Eh, Principalmente tenemos el grupo de las aves hidrobiológicas, para nosotros específicamente con las especies de pingüinos, dado que otras, em, las otras aves están bajo la tutela del SAC y su normativa y su reglamento. En cuanto a los cetáceos, vamos a tener cetáceos menores que van a estar dados por grupos principalmente de delfines y de marsopa. Luego vamos a tener los mamíferos hidrobiológicos, donde aquí se van a agrupar los lobos, las focas y los mustélidos. También agrupamos a los reptiles y serpientes marinas y los cetáceos mayores más dados por las ballenas y cachalotes. Se hace esta diferencia, y este reglamento hace esta diferencia porque de acuerdo a estos grupos se va a determinar la distancia de observación para estos grupos. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos una imagen más o menos a grandes rasgos de los cetáceos mayores que podemos encontrar en Chile, y casi en su mayoría se pueden encontrar en la región de Aysén. Ahí después Celestino y Ariel ya le van a contar en más detalle lo que realmente se observa. Bueno, acá tenemos también una imagen de los pequeños cetáceos, que, bueno, acá habitualmente es el delfín chileno, ¿cierto? El delfín austral. Lo que nosotros, por ejemplo, a la hora de fiscalizar, ¿cierto? Es lo que lo que vemos en su mayoría, ballena 6, ballena jorobada, bueno, este grupo de los cetáceos mayores. Orcas también, eh, mientras navegamos o estamos en actividades de fiscalización, es lo que habitualmente más logramos ver. El grupo de los pinípedos, lo que le comentaba, bueno, la foca leopardo, que se sabe que ya hay un grupo de forma permanente que está dentro de la laguna San Rafael. Encontramos también los lobos finos, los lobos comunes, y las focas, ¿ya? Para aquellos que no conocen mucho de las diferencias, por ejemplo, entre las focas y los lobos, por ejemplo, es que ustedes se van a dar cuenta que los lobos, por ejemplo, tienen orejas, no así las focas, y que los lobos pueden caminar, por decirlo de alguna manera, de forma erguida con sus cuatro extremidades, mientras que las focas solamente tienen disponibles estas aletas en el lado más pectoral, y tienen que más como arrastrarse o restar para poder movilizarse.
Y también el grupo de nutrias, que ambas están presentes en la región, tanto el huillín, que es un poco más grande en tamaño que el chungungo, y que es de agua dulce y de zonas estuarinas, y bueno, el chungungo, que también se encuentra acá. Cada vez es más difícil de encontrarnos. Nosotros habitualmente dentro de las fiscalizaciones o cuando tenemos que navegar vemos más bisones que animales introducidos que los propios, lamentablemente. Bueno, y los pingüinos, estos son los pingüinos de Chile, de una gran variedad de especies, que habitualmente acá el que encontramos nosotros es el pingüino de Magallanes, que es muy parecido, por ejemplo, al pingüino de Humboldt, pero el que está en esta zona es el pingüino de Magallanes, que, por ejemplo, la diferencia entre estas dos especies que son muy parecidos es la cantidad de líneas blancas que se encuentran en el pecho. Y aquí tenemos el grupo de tortugas y reptiles. Em, bueno, habitualmente las que se pueden ver son las tortugas verdes, pero siempre en el norte, en la zona norte de nuestro país. Hemos tenido casos acá de varamiento de tortuga, y si ustedes ven en esta región alguna tortuga en el agua, es que se necesita de que notificar al servicio, y nosotros tenemos que realizar la asistencia respectiva. Tienen una baja tasa, la verdad, de recuperación estas especies cuando las hemos encontrado acá, pero bueno, ahí hacemos lo que podemos. Y el caso de esta serpiente marina, que en realidad la única vez que ha sido vista ha sido en Isla de Pascua. No hemos tenido más reportes de este. Ahora, entrando en materia de la fauna marina y de este reglamento, bueno, lo que prevalece aquí siempre es garantizar un comportamiento respetuoso hacia los ejemplares y también garantizar la seguridad de los observadores. Y este reglamento prohíbe realizar cualquier tipo de acoso que altere la conducta de la especie que se está observando, no tener que forzar el contacto físico del ejemplar, ni ocasionar ni un maltrato o un estrés o daño físico. También es importante recalcar que aquí la autoridad marítima puede disponer medidas específicas de resguardo y de restricción del espacio marítimo que limiten el número de naves que realicen la actividad, así como el tiempo máximo de permanencia en el área de observación. Y bueno, la distancia de observación de estos ejemplares van a ser aplicables en todos los casos, salvo en algún encuentro involuntario que tenga con el animal o de acercamientos propios de este. ¿Ya? Es decir, que una cosa es que si yo tengo que mantener, por ejemplo, 300 metros desde mi embarcación, a menos que sea el propio animal el que se acerque y rompa esta distancia. Por otro lado, también en las áreas silvestres protegidas, em, el organismo encargado de la administración, que sería CONAF, puede disponer de algo distinto a través de su plan de manejo si es que lo tiene actualizado. ¿Ya? Y la maniobra de acercamiento desde embarcación deberán realizarse siempre desde la parte posterior de los ejemplares y en forma paralela al desplazamiento de estos, con el propósito de evitar, ¿cierto?, cualquier perturbación o impacto en los animales. Bueno, y aquí tenemos la distancia de acuerdo a los grupos que yo les mencionaba, o sea, los delfines o los animales en general menores van a tener 50 metros de distancia, que es lo que se tiene que respetar. Para los cetáceos mayores, donde estén, por ejemplo, el cachalote, ballena 6, jorobadas, van a ser 100 metros de distancia, y para el caso único de la ballena azul, se exige una distancia mínima de observación desde 300 metros. ¿Ya? Y hay un caso de la ballena franca austral,
que por su condición delicada de grado de conservación, esta especie solamente puede ser vista desde tierra, ya no a través de embarcaciones. Yo acá estoy especificando que la observación se realice desde embarcación, pero el decreto 38, si ustedes después también lo pueden ver en detalle, no solamente habla de la observación desde embarcaciones, sino que también de sobrevuelo o desde tierra, ¿ya? Bueno, las naves que definen la observación van a tener que cumplir siempre con la norma de operación y condiciones de seguridad que establezca siempre la autoridad marítima. Y también deberán contar con hélices protegidas, ¿ya? Se prohíbe el uso de embarcaciones unipersonales como por ejemplo son las motos de agua. Y los capitanes y patrones van a ser los responsables de las maniobras de observación y tienen que velar siempre porque se ejecuten ciertas conductas, ¿ya? Por ejemplo, generar ruidos molestos a bordo, tales como gritos, artefactos sonoros o bocinas, antes, durante y después de las actividades de observación. Alimentar los animales durante la realización de las actividades de observación. Arrojar todo tipo de desperdicio o desechos dentro del área de la observación y, entre otros, forzar, por ejemplo, el contacto físico con estos mismos. Bueno, acá son algunas imágenes que tenemos tanto de avistamientos, ¿cierto?, como de varamientos. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver los pingüinos, ¿cierto?, que tenemos animales descansando, algunos animales que se están desplazando. Eso sería parte de un avistamiento. Sin embargo, por ejemplo, tenemos caso acá cuando los elefantes marinos llegan a la zona urbana o cuando intervienen los caminos. em, o están, por ejemplo, en muelles, en puertos, donde hay mucho movimiento, ahí nosotros acudimos, ¿cierto? Siempre en estas instancias tratamos de solicitar ayuda también o a la autoridad marítima o a carabineros. Mucha gente, por ejemplo, nos llama y nos dicen, oh, saquen el elefante del camino. Nosotros no tenemos esa facultad. Y la verdad es que nosotros velamos por el bienestar animal, no por la seguridad pública, y eso de repente es un poco complicado de enfrentar porque la gente muchas veces no lo entiende. Entonces, para esos casos, nosotros siempre solicitamos apoyo a Carabinero o a la autoridad marítima. Y bueno, estas son siempre algunas recomendaciones, ¿cierto? A la hora de un avistamiento o un varamiento, que es mantener la distancia, no molestar, no alimentar a los animales y obviamente no botar basura, mantener el entorno limpio. Y también ahí, bueno, dejamos el número, ¿cierto?, de la unidad de rescate animal de Pesca, que es un número a través de la mesa de ayuda a nivel nacional, ¿cierto? Cuando ustedes quieran reportar alguna situación de varamiento donde ustedes crean que está en peligro la integridad de un animal y necesiten algún tipo de asistencia. Y eso sería todo por mi parte. Entonces, si hay Gracias, dudas, María, María Elena. Al menos yo en el chat no veo, pero si alguien tiene alguna duda nos puede escribir, quizás levantar la mano, muy, muy lúdica y con harto dibujo la presentación, lo que hace más amena y más fácil de entender la normativa, sobre todo la normativa, que de repente es un poco compleja de entender y de repente quizás desde el otro lado se ve como que nosotros tratamos como de siempre hacer cumplir la normativa, pero esto lo va a entender. Yo entendí varias cositas que no tenía en mi registro, así es que muchas gracias, María Elena. Tengo una consulta en el chat que dice, Camila Sala, bienvenida Camila, dice, ¿por qué hay mayor paramiento en Aysén, además de las variables demográficas? bueno, o sea, más que decir que hay más varamiento, es lo que tenemos es una mayor notificación. O sea, no necesariamente eso quiere decir que haya mayor variamiento. Eso la verdad no lo tenemos cómo saber, porque igual hay que pensar que a lo mejor de los varamientos de asistencia a animales, a lo mejor como servicio,
llegamos al 50 o al 60% de lo que realmente sucede. Hay que contextualizar que esta región es tan grande que tenemos tantos maritorios, islas, canales, fiordos, que van a haber muchas situaciones en que nunca nos vamos a enterar de un varamiento o que el varamiento fue muy tarde. Entonces, eso es, estadísticamente hablando, hablamos de cantidad de notificaciones de varamiento. Y eso también un poco, lo que les comentaba yo ahí en la presentación era de que claro, la gente está más conectada, a lo mejor la zona de Aysén es una zona que se navega mucho más en comparación con otras zonas. Entonces, o que también la gente está informada, porque hay mucha gente que ve varamientos, pero no necesariamente notifica al servicio. Bueno, y para eso nosotros estamos como en un programa que se llama Centinelas del Mar, donde ahí aprovecho de contar que en el fondo es como capacitar a la gente, que es como un poco más largo que esto, y la idea nuestra es ir educando a la gente e incentivando a que nosotros nos reporten de estos variamientos para nosotros poder llegar de forma oportuna a través de estos centinelas que en el fondo son como colaboradores nuestros y son nuestros ojos en el maritorio. Partimos nosotros acá en Aysén, ya hemos hecho varias capacitaciones, vamos a seguir en la localidad de Cisne, la idea también es hacerlo en Raúl Marín, en Gala, en Tortel y ojalá tratar de abarcar toda la región. con nuestra Y la gran idea es que con extensión eso, territorial. Mm. claro, para terminar, la idea es que como vamos a tener ahora estos centinelas, deberíamos empezar a tener también mayores notificaciones de estos varamientos. Mm. Después tenemos otra consulta, gracias por responder María Elena la primera. Dice, si alguien molesta a un animal, ¿qué multas tiene? ¿Existen multas? ¿Ahí cómo funciona? Me consultan por el chat. O sea, la verdad es que hemos tenido muy pocas situaciones donde realmente hayamos tenido que nosotros realizar una notificación. La verdad es que se ve caso a caso. Yo les comentaba el tema de los elefantes que llegan acá al puente, por ejemplo, el puente de Puerto Isen abajo y llegan familias enteras que quieren tomarse una selfie, que llegan con bebés, que llegan con guagua. Entonces nosotros siempre apuntamos primero a lo que es una educación ambiental, cerrar el perímetro, hacer guardia. Una cosa es a lo mejor es transgredir por ignorancia o por no estar en conocimiento la distancia mínima y otra cosa ya es perturbar a un animal, provocarle un estrés o un daño físico con intencionalidad. Entonces, la verdad es que es caso a caso. Y más que nosotros emitir una multa, siempre nosotros lo que hacemos es hacer una denuncia y ellos van a tener que comparecer, ¿cierto?, al juzgado o donde corresponda, según sea el caso, y ahí es el juez el que determina cuál es el monto. Es un poco lo que hacemos nosotros cuando hay un servicio, por ejemplo, de turismo aventura que no se encuentra registrado o alojamiento turístico. Nosotros hacemos la notificación. Entonces, ustedes, en el fondo, en esta situación funcionan de la misma forma. Una notificación al juzgado de policía local y es el juzgado quien, en el fondo, determina el monto de la multa. La siguiente, Daniel Torres, nos consulta, María Elena, si hay estadística de colisión de embarcaciones con mamíferos marinos o cetáceos. Y sobre la misma pregunta, Cernapesca puede pedir regular la velocidad de las embarcaciones. Hola Daniel. Gracias por tu pregunta. A ver, la primera es, nosotros acá no contamos con una estadística respecto a colisiones. Y hemos tenido pocos casos, tuvimos un caso, mal no recuerdo, como el 2019, 20, de una evidente colisión a un cetáceo, pero los otros casos de variamiento no hemos encontrado evidencia.
Porque además, para los que no saben, los animales o los cetáceos grandes, cuando pasa una hélice, genera llagas o marcas que son propias de una embarcación. Entonces son cortes limpios, que cumplen con ciertas formas. Entonces de esa manera no puede determinar si fue causada por... No es lo mismo una herida por roce de contra una piedra, contra el borde costero, a un corte limpio, ¿cierto? Que es producido por una hélice y es un corte que es repetitivo y te deja una secuencia de marcas sobre el animal. Entonces, esto igual también te permite hacer la diferencia. Y lamentablemente nosotros no podemos realizar restricciones de navegación, eso ya es bajo la competencia de la autoridad marítima. Daniel, vi que prendiste tu cámara. ¿Quieres hacer uso del micrófono? ¿Cómo estás Ya, ahí? hola, hola. Bienvenido, Daniel. Gusto Ah, saludarte. si se puede, ya, pues. Sí, Gracias, igual. igualmente. Hola, María Elena. Claro, la consulta era porque justamente hace un par de semanas atrás se determinó que la ballena 6, otra, la segunda que aparece ahí cerca, en el estero Cupquelán, en el Parque Nacional Laguna San Rafael, fue producto de una colisión con una embarcación mayor. Por eso preguntaba si es que había como un catastro de eso. Y lo otro, el tema de la velocidad de embarcaciones era para ver, perdón, ¿Te refieres a la ballena 6, la última que varó ahí en a la Willingster? última. Sí, No, en pero es que no, Willinestre, la no fue última por que va. colisión. Nosotros fuimos a hacer la necropsia con Frederick. No, va. Y no es por colisión. Ah, qué raro. Había escuchado eso Sí, porque de la parte de la PDI que tengo que declarar igual como testigo. Bueno, sí. Bueno, em, aparte es que hay que decir que eso todavía es una materia de investigación, porque habitualmente nosotros ante variamientos de este tipo de animales, lo que hacemos es se hace una querella ante fiscalía y la fiscalía determina ciertas diligencias que tenemos que realizar. Entonces, no puedo decir la causa, puedo descartar el choque de colisión con embarcación, pero eso todavía es más materia de investigación. ya, perfecto. Y lo otro era el tema de la velocidad, porque pasa que en San Rafael hay hartas focas leopardo Ujú. durmiendo o descansando sobre los témpanos. Todos lo han visto. Y hay embarcaciones que realmente pasan súper rápido, entonces dejan una ola, que esa ola llega al témpano y los da vuelta. Muchas veces las crías se han caído, las pocas que han nacido. Entonces, como en ese sentido era ver si a través de la pesca se puede como tratar de gestionar de que haya una regulación efectiva de la velocidad de navegación en esta zona tan pequeña que es Laguna San Rafael, porque igual pone en riesgo y finalmente molesta a las focas leopardo. Y también con el tema de las rutas marítimas, por ejemplo, ahí en Aguirre, en el canal Ferronave, donde siempre andan jorobadas, ballenas azules, también es como pedir si se puede como tratar de hacer una ruta para las grandes embarcaciones, como, no sé, por ejemplo, acá en Estados Unidos, en el mapa, en el GPS, está destinado por dónde tienen que moverse las grandes embarcaciones y no pueden salirse de ahí, pues como un camino, una ruta que tienen que seguir sí o sí para tratar de evitar colisiones, sobre todo en lugares donde está más densamente como poblado de ballenas, digamos. Y de hecho, también eso se pensó en algún minuto acá con el fiordo Aysén, de sacar todos los centros de cultivo, que en el fondo este sea como un corredor de paso de embarcaciones que entran y salen todo el día. Nosotros ahí lamentablemente no tenemos ningún tipo de injerencia en tema de navegación marítima. Y en el caso de estas focas de la laguna, yo creo que ahí podría tener un poco más peso el plan de manejo de CONAF que nosotros. ¿Es posible intervenir? Hola, ¿cómo está Sebastián? Sí, por Hola María supuesto. Elena, Raúl, adelante. ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encantaría tener la cámara habilitada, pero la verdad es que no, está totalmente desconfigurada ya desde hace varias reuniones. Bueno, mi nombre es José Gómez, yo soy miembro de la agrupación donde participa Celestino y también Ariel. Em, mi fuerte turístico, digamos, mi rumbo de turismo es el avistamiento justamente
de ballenas en temporada de migración, que va desde febrero hasta mayo aproximadamente. Y quiero un poco reforzar la idea de Daniel. Nosotros tenemos claro, digamos, te agradezco, María Elena, el recordatorio de respecto de las distancias y de las precauciones que hay que tomar porque nunca está de más. De hecho, lo tenemos en guías de observación que le entregamos a los mismos, digamos, turistas. Y justamente tenemos un tema de corredor em, que es muy frecuentado durante la época de migración, que es la conexión entre el canal Moralea y el canal Yacaf. Em, Lamentablemente o afortunadamente, da lo mismo, digamos, en este minuto cómo analizarlo, pero es la única entrada que hay hacia Puerto Cisnes desde el norte y desde el sur también por el sector Isla San Andrés, Puerto Gaviota. Y son los dos lugares donde habitualmente en esa época se concentra gran cantidad de ballenas, azules, jorobadas. Y, mm, y me ha tocado, digamos, dar aviso radial para que las embarcaciones mayores, incluso las no tan mayores, naveguen con precaución por esa zona. Y es súper importante lo que dice Daniel, sería muy, muy útil. Sabemos que no podemos generar un corredor exclusivo porque dejaríamos sin acceso marítimo a la localidad, pero sí creo que podemos coordinar con la Armada, con la Capitanía de Puerto Cisne, de tal manera de que ellos se pudieran involucrar en que mencionar, se me ocurre, estoy pensando un poco en voz alta, no tengo el marco legal que podría aplicar en este caso, pero la idea es que en los reportes diarios de Meteo o en las comunicaciones habituales de la Armada, durante ese periodo, como digo, va desde febrero a mayo aproximadamente, la Armada pudiera hacer un pequeño recordatorio también de que en esas zonas contamos con migración de cetáceos mayores y por lo tanto se exige una navegación con disminuido andar, con andar reducido, con máxima precaución, en fin. Yo creo que el cómo o la forma, digamos, es un detalle que podemos manejar. Pero sí sería muy, muy importante poder hacerlo, ya que incluso es más, quiero mencionar esto porque hemos hecho enormes esfuerzos por estar certificados, ¿no es cierto?, con la nueva normativa que aplica en conjunto entre la Armada y Cernatur con la eh, ley o circular A41003, que hemos logrado certificarnos, tenemos todas las certificaciones. Hay aquí colegas que hacemos un tremendo esfuerzo por mantener al día toda nuestra certificación y creo que este es un paso que no costaría tanto dar, ¿no es cierto? Y podemos de alguna manera poder tratar de formar una especie de corredor de precaución, no un corredor exclusivo, sino que un corredor de precaución en esa zona. Muchas gracias. Gracias, Gracias, José. gracias, José. Bueno, José, mira, ahí yo lo mencioné en la presentación, si tienes como para anotarlo ahí, este es el decreto supremo número 38, ¿ya? Este decreto supremo es el que regula el tema del avistamiento. Y en su artículo número 2 dice que la autoridad marítima podrá disponer medidas específicas de resguardo y de restricción del espacio marítimo, que limiten el número de naves que realizan en la actividad, así como el tiempo máximo de permanencia en el área. Ahora, en cuanto a la velocidad, no lo sé. Yo creo que sí. En realidad la autoridad marítima todo lo puede. Pero como de ahí a lo mejor se pueden como agarrar, ¿cierto? Como para ya hablar con la autoridad marítima y a ver qué se puede hacer al respecto. No durante todo el año, pero sí en épocas que donde hay mayor avistamiento, cantidades de cría, no sé, pues eso ya lo pueden establecer junto. Es que
si pudiera hacer algo. Sí, yo tomo Digamos, la posta perdón, ahí un poquitito, ¿cuál sería perdón. el mecanismo, el conducto regular que habría que seguir con respecto a eso, por ejemplo, si se pudiera hacer? Es que va a depender, porque si ustedes quieren realizar una medida local, ya habría que hablar ya a nivel de la gobernación marítima, con el gobernador marítimo, que es la máxima autoridad, en este caso regional. Si ustedes quieren alguna medida puntual, eso ya se habla a través de Capitanía de Puerto. Ok, Eh, muchas gracias. es- Perdón, voy a intervenir un poquito, que también podría esa idea presentarse a la CRUP, a la Comisión Regional del Uso del Borde Costero, y proponer una idea de ruta, de velocidad también a través de alguna agrupación como la de cetáceos, de CIMNE, sí. porque en la isla Carlos III acá ponían en el chat que ya existe esa regulación en la zona del Parque Marino Coloane para el tema del avistamiento de ballenas francas, o sea, perdón, jorobadas. Entonces no pueden entrar en embarcaciones grandes o tienen que dar aviso si entran, una velocidad, cierta forma de acercamiento. Hay como hartos protocolos que ya están implementados en esta zona de Magallanes. Claro, es que ahí ya en temas de áreas protegidas, sobre todo en los casos cuando hay planes de manejo, ahí es mucho más fácil porque es la misma administración que puede colocar dentro de este plan medidas de ese tipo. Así que por eso ya habría que verlo en el caso de las áreas protegidas, que sería con AF o con el futuro SBAP. Sí, también un poco lo que comentaba don José Gómez, que de acuerdo a la normativa y a las actualizaciones que han habido y las certificaciones que han hecho en conjunto con la Armada y la modificación, ¿cierto?, a la normativa que existió, y dentro de estas reuniones o de estos mismos ciclos de charlas donde tienen que salir estas ideas, que me parece súper atingente que podamos tomar y llevarlas, ¿cierto?, a las reuniones que hacemos periódicamente, o también recogerlas y poder a través de la agrupación, ¿cierto?, o a través de todos ir conversando estas temáticas que, si bien salen de vez en cuando, no son llevadas, ¿cierto?, a quizás una reunión. Así que yo también ahí, también hay parte del equipo de Sornatur conectado, podemos recogerlas y de pronto ir conversando estas dudas que van saliendo. Por mi parte, chiquillos, voy a pasar a la siguiente presentación, dándote gracias, María Elena, por tu presentación, responder las consultas. Daniel, muchas gracias por tus consultas, don José también ahí. Y María Elena, no sé si quieres dar algunas palabras finales antes de pasar a la charla de los chiquillos. Más que nada agradecer la oportunidad, la instancia, las preguntas. Siempre es bueno saber que la presentación de uno sirvió de algo, resolver dudas. Y bueno, estamos disponibles siempre ahí para cualquier consulta, inquietud, que quieran algo más preciso, algún detalle, también igual lo podemos canalizar. Si es que no tienen ahí mis contactos, lo podemos ver también ahí con Sebastián. Así que agradecer eso, la oportunidad. Muchas gracias, María Elena, por tu presentación y quedamos ahí ante cualquier duda, cualquier cosita nos pueden escribir, ¿cierto? Y nosotros vamos eh, facilitando los contactos ahí y probablemente algunas dudas o consultas que vayan teniendo. Continuamos entonces y nos vamos un poquitito más al litoral norte, al norte de la región. Yo digo nos vamos porque yo me encuentro en Chile, chico. Así que nos vamos hacia el litoral norte. Don Ariel y don Celestino, bienvenidos. Muchas gracias por responder a esta consulta, a poder presentar con nosotros. Y entiendo acá con mi torpedo que tengo a manito que ustedes son tour operadores y socios de la agrupación de turismo náutico y conservación de cetáceos de Puerto Cisne. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad. Estamos muy contentos de poder presentar un poco de la biodiversidad y la oportunidad de turismo que se puede hacer aquí en el sector costero. Y tenemos 30 personas dispuestas a escucharlos, así que chiquillos, les Excelente. dejo ahí para que puedan compartir pantalla y la misma modalidad anterior, respondemos las consultas al final. Así que bienvenidos y las pantallas son suyas.
Muchas gracias. Perfecto, gracias Sebastián. Vamos a compartir pantalla. Ya, ahí me avisas por favor si se está compartiendo, creo que sí. Se está compartiendo, sí, no en pantalla completa, sí, todavía. Ahora sí. Ahora se ve en pantalla Ya, completa. perfecto. También se escucha bien, ¿cierto? El audio. Se escucha súper bien. Ya, súper. Entonces va a partir, bueno, Celestino ya nos presentaron, somos de la agrupación de turismo náutico. Nosotros, la verdad que no somos expertos en la materia de biodiversidad, pero vamos a contar un poquito la experiencia que tenemos acá en Puerto Cisne, en el fiordo Puyuhuapi, también los canales como el Yacaf, Moraleda, y también vamos a hablar de la especie en general, tanto de mamíferos marinos como aves marinas que podemos ver. Eh, por ahí quizás también se nos pueden ir algunas especies, y porque hay muchas, nosotros solo vamos a mostrar como las más emblemáticas o las más conocidas en la región. Así que va a partir Celestino y luego voy a continuar yo complementando la presentación. Perfecto. Entonces, bueno, ya nos presentamos el inicio de los objetivos como agrupación. Y más que nada, a continuación vamos a ir a lo que son, lo que nos convoca, que son las buenas prácticas en el avistaje de fauna marina. No voy a ir a la ley porque ya lo tocó María Elena y agradecemos eso. Las buenas prácticas en sí son un grupo de acciones que nosotros hacemos de forma voluntaria, no están escritas, ¿ya? Pero sí complementan la normativa que ya existe, ¿ya? Estas las podemos aplicar para efectuar nuestra tarea como operadores turísticos de una mejor manera, ¿ya? Entonces, en eso vamos a hablar y voy a empezar hablando un poco sobre las especies. Lo voy a hacer un poco más rápido, ya que María Elena igual ya habló de la mayoría de ellas. Pero en la región de Aysén y en el litoral tenemos una gran variedad de mamíferos marinos que nosotros podríamos avistar. Ya, si lo comparamos con los mamíferos terrestres, por ejemplo, que tenemos varios emblemáticos, como el huemul, el pudú, el puma, etcétera, comparado con los animales mamíferos marinos, son muy abundantes. ¿Ya? Tienes grandes posibilidades cuando sales al mar de siempre ver algo. ¿Ya? Uno de los más comunes de ver en nuestra región es el delfín austral, que está ahí en la imagen. Es un delfín bastante costero, es bien común de ver. Generalmente tú no los vas a ver muy alejado de la costa, más de 500 metros, siempre en sectores de playa. Y tiene una aleta bastante pronunciada, casi siempre de color negro y los dorsos un poco blancos. Luego de eso también tenemos el delfín chileno. Bueno, este es un emblema, debiera ser un emblema nacional, ya que es una especie única en el mundo. Poder ver un delfín chileno solamente lo podemos ver en el sur de Chile, ¿ya? Y entonces es un producto turístico maravilloso, ya que alguien que visita o cruza el mundo para poder ver una especie única es algo que debemos saber valorar y cuidar. Es una especie igual que está en riesgo, no son muy abundantes, es una especie pequeña y se caracteriza más que nada por su aleta dorsal y sus aletas pectorales redondas. ¿Ya? Andan en grupos pequeños, no es tan abundante, pero es un poco menos sociable que el delfín austral, pero es bastante simpático de ver en el mar. También una especie que se puede ver muy a menudo aquí en la región son los turciones o el delfín nariz de botella. Esta es una especie muy entretenida de avistar, ya que en general se mueven en grupos, manadas bien numerosas, ya, entre 50, 100 individuos. Incluso estimaciones hemos tenido de 200 o 300 individuos por grupo. O sea, por un avistaje de eso es increíble. Además que son muy acrobáticos, son bien grandes. Por ejemplo, comparado con el delfín chileno es un delfín que mide 1,5 metros, pesa como 60 kilos. Y el delfín nariz de botella pesa hasta 400 kilos, hasta 700 kilos, perdón, puede medir hasta 4 metros. Entonces es un animal enorme y puede hacer grandes saltos. Es muy entretenido de ver y se puede ver en diversas partes del litoral. Em, la mal llamada ballena asesina, la orca, Orcinus orca, este es el delfín más grande que nosotros podríamos ver. Si bien es cierto, no es
tan común verlo. Sí, hay bastante avistamiento en la región, en diferentes partes. Se mueve mucho, una especie que necesita un gran espacio, un depredador tope, así que podemos ver en el mismo grupo familiar, no sé, por la zona de Puerto Aguirre, días después lo vemos por aquí por Gaviota, entra al fiordo, pasa por Cuyuhuapi, días después lo registran en Gala y se va hasta Melimoyo, Ron Marín, y esa es su área más o menos de alimentación. Es muy entretenido de ver, generalmente no se acercan mucho las embarcaciones, pero personalmente nosotros, justamente con mi colega Ariel, hace un tiempo atrás tuvimos un avistamiento espectacular, rodeados de orcas al lado de la embarcación, muy curiosa, pero El grupo eso era como de 15, como de 15 sí, más o menos. muy entretenido. Pero no es común que hagan eso, pero es posible verlo dentro de nuestro litoral. Esta es una especie muy diferente, la marsopa espinosa. Eh, la marsopa no es un delfín, es un pariente, pertenece a los cetáceos, pero es una familia distinta. Una de las características principales que tiene es que tiene una aleta muy pequeña, un dorsal, que tiene como espinas. Por eso se llama la marsopa espinosa. Yo en la mayoría de las fotografías que tenemos, por ejemplo, he puesto una foto de la web y otra foto de aquí que hemos tomado nosotros mismos. Ya hay fotos nuestras y aquí en la marsopa espinosa también. Por ejemplo, la que está desde arriba la tomé desde la proa de la embarcación, una conducta poco común en la marsopa que se acerque a ver una embarcación, pero a veces lo hacen. Pero en general es muy difícil de ver porque son muy tímidas y hay que verlas generalmente en un día muy calma, que podamos tener buena visión. Pero si escuchan la embarcación o algún movimiento, ya se hunden y no las vemos más. Pero es muy interesante esta especie. Este es uno de los más famosos del mundo, bueno, el lobo marino común o lobo marino sudamericano. Todas estas fotos igual son de acá. Una de las formas más quizás comunes y entretenidas de verlos es dentro, en la cercanía de sus colonias, cuando están en tierra, en las rocas. Entonces ahí podemos ver generalmente un macho, un harén con muchas hembras, crías y eh, manteniendo la distancia uno puede tener un bonito avistaje de este animal. Este es el lobo fino austral. eh, También la fotografía donde está levantando las aletas es de aquí del fiordo Coyhuapi. Este es muy entretenido de verlo en el mar, ya porque le gusta hacer estas posiciones, se da vuelta, es muy curioso, no es asustadizo, así que si mantenemos el respeto y la distancia, podemos tener un avistaje muy, muy entretenido con esta especie. Además que andan bastante numerosos en la época de otoño. Es un poco más chico que lo común. Bueno, también se habló un poco de la foca elefante en la charla anterior. Estas fotos igual, las que están en el agua son aquí en la bahía. Eh, y este es un animal que generalmente viene en la época de primavera a cambiar su piel, a descansar. Hace poquito, hace una semana, tuvimos uno aquí en la costanera. Lamentablemente las personas todavía no aprenden a respetarla, entonces lo acosaron un poco y él decidió ir. Pero es un animal que hay que tener cuidado, no acercarse mucho, mantener la distancia y uno puede tener un avistaje bonito a la distancia, la foca más grande que tenemos. Otra foca, la foca leopardo, como bien comentaba ahí mi colega Daniel, en Laguna San Rafael se puede ver sobre los packs de hielo. Esta es una foca que denomina ice pack, que le gusta estar sobre hielos flotantes. Es un depredador tope, se hace. No, yo no me acercaría mucho a una foca leopardo, así que mantener la distancia es súper bueno para no molestarlas también y poder tener unos avistajes y buenas fotografías. El pingüino es una de sus comidas favoritas. Ya entramos a los grandes cetáceos. La ballena azul es el emblema aquí de la Patagonia. Nosotros tenemos el privilegio de poder tener una población de ballenas azules que se acerca mucho a la costa. Entonces no necesitamos navegar muy lejos para en la temporada de migración poder ver las ballenas azules, que es el animal más grande que ustedes podrían ver en su vida. En la historia del planeta no ha existido un animal más grande. Así que ver una de estas es el regalo de la vida. ¿Ya? En lo personal he tenido el privilegio de estar en un lugar rodeado de ballenas azules, con muchas, muchas, y en general en las zonas
Isla San Andrés, el canal Moralea, Puerto Aguirre, Puerto Gaviota, Puerto Gala, el canal Yacaf, en la época principalmente a fines del verano y otoño, se ven ballenas azules, eh, no digamos que de forma fácil, pero sí cuando las encuentras ves muchas. Y esta ballena es muy entretenida también. Bueno, la foto de arriba es del colega José Raúl, y la de abajo es de la web, pero es una ballena muy acrobática y es muy curiosa, la hace muy entretenida de avistar. También usan las mismas zonas de la ballena azul para su alimentación y a menudo también ingresa por el fiordo aquí y hemos tenido aquí en la bahía, incluso el año pasado hubo una ballena haciendo su espectáculo aquí frente a la bahía del pueblo. Ahora los mamíferos más pequeños que tenemos marinos, denominados marinos, tenemos dos nutrias. El huillín es un animal que se puede ver mucho en Isla Magdalena y otros lugares. Me imagino los colegas igual ahí lo ven, pero generalmente busca lugares donde no hay mucha presencia del humano. Entonces, si hay bahías protegidas, en ríos cercanos, pueden ver un gato huillín bastante grande, 1,5 metros. En la foto del lado derecho es de una colega acá de la agrupación que la tomó ahí en Isla Magdalena, cerca de las termas. Andaba bañándose. Y esta especie se diferencia del chungungo, por ejemplo, que es más pequeño, pero la diferencia principal está en su nariz. En el huillín pueden ver la nariz en el borde superior puntiagudo y en el chungungo su nariz de arriba es plana. Entonces, si nos regimos solamente por el tamaño, quizás podríamos confundir a lo mejor un gato huillín pequeño con un chungungo, pero si nos fijamos en su nariz, ahí podemos ver el detalle. Se alimenta principalmente de cangrejo, de erizo. Muy entretenido de ver en la zona de Raúl Marina y los colegas le sacan partido al chungú. Ahora sí voy a compartir algunas recomendaciones de buenas prácticas, después de conocer un poco la biodiversidad más común de ver. O sea, sé que quedan varios animales afuera, pero es como lo más común que podríamos ver. Una de las cosas principales que los que queremos trabajar en el avistamiento de fauna marina, y sobre todo de mamíferos marinos, es poder conocer el comportamiento de los animales. Ya, eso lo da el tiempo y la experiencia, pero les voy a dar algunos tips. Por ejemplo, cuando uno se acerca a un grupo de animales, ya vamos a hablar de los delfines. Eh, Primero yo tengo que saber dónde encontrarlos, ¿ya? Sé que son costeros, que les gustan a lo mejor los ríos, la desembocadura, la forma de salir a respirar, su soplo. Cuando estoy cerca de un grupo de delfines y veo que golpea con la cola, no es que está contento, es que está enojado, ¿ya? O conmigo, con el bote, o con otros delfines que están cerca de él. También a veces vemos a los delfines saltar y nosotros decimos, oh, está contento, está feliz. Pero también está comprobado que probablemente ese comportamiento es una muestra de poder, de que está demostrando a los demás que él es fuerte y que puede dar esos saltos y que tengamos cuidado con él. ¿Ya? El capitán y el guía deben estar bien informados en cuanto a la normativa del avistamiento. ¿Ya? Cómo acercarse, siempre acercarse de una forma más lenta que el animal más lento del grupo. Lo digo porque no siempre el capitán es un guía y a veces tenemos que contratar capitanes que son nuevos y puede cometer alguna imprudencia. Entonces siempre es bueno capacitar a la gente que trabaja con nosotros. Buena información también de la biología de los animales. No tienen que ser biólogos, pero hay suficiente información como para aprender. La información que se entrega tiene que ser veraz. ¿Ya? Em, Me ha pasado en lo personal y en general la mayoría de las personas, de los turistas, no tienen idea de delfines o ballenas o lobos marinos. Y entonces hay que entregarle una información real, pero también a veces nos encontramos que entre los turistas andan expertos, andan biólogos, oceanógrafos, y andan ahí calladitos como para saber qué estamos compartiendo. Y me he encontrado varias veces con biólogos muy bien informados y por suerte
hice una buena charla y quedaron agradecidos. Pero podría haber cometido una imprudencia y haberme ido con los tarros y eso sería muy malo para la imagen de un servicio. Eh, Ojalá siempre hagamos una charla sobre la fauna que vamos a avistar, aunque sea en términos generales, ¿ya? No necesariamente tenemos que darle una charla larga, pero sí hay que darle una información breve, eh, y usar folletos y guías de campo, eso ayuda mucho, ¿ya? Por ejemplo, después de la breve charla le entregan unas guías, ojalá tengan en su bote guías. Hay pues unas imágenes de guías de campo que no son fáciles, no son difíciles de adquirir, no son caras, las pueden comprar por internet, hay otras que son gratuitas. Nosotros desarrollamos una guía fauna marina aquí en el del fiordo Puyuhuapi, tenemos dos guías que hemos desarrollado, y esas ayudan mucho para pasarle al turista y lo vayan viendo durante el viaje. Ya, eso es súper, súper, súper bueno. Les ayuda a no tener que hablar tanto. Em, el reglamento vigente que nos comentó María Elena, ese debe estar visible. Ustedes lo deben tener en la embarcación. Una forma buena de tenerlo, y yo lo tengo, yo tengo otro espacio en la embarcación, entonces hice imprimí la infografía de hacer la pesca y la normativa, que está una infografía bien divertida, bien entretenida, y lo imprimí y está pegado ahí, en una pared bien grande. Entonces todos cuando suben, lo primero que ven es el reglamento. Entonces eso ayuda mucho también para no tener que estar repasando sobre lo que tienen y lo que no tienen que hacer todo el rato, ¿ya? Y también ayuda a que los capitanes o los guías se autorregulen, ¿ya? Porque la normativa está vigente ante el pasajero. Yo no puedo cometer una imprudencia porque ellos ya saben la ley, ¿ya? Eh, También para tener buenas experiencias en los tours de avistamiento y navegaciones. Una cosa que nunca hay que hacer es crearle falsas expectativas al pasajero, ¿ya? No podemos decirle, entonces, hoy vamos a salir y de seguro que vamos a ver ballenas azules. Y probablemente ese día no se vio ninguna. O seguro que veo delfines. A mí me preguntan muchas veces, oiga, don Celestino, ¿y usted me garantiza así que vamos a ver delfines? Y yo le digo, no, no le puedo garantizar porque los animales están en libertad, son salvajes y nada es seguro. Pero es muy probable. Hay un 98% de posibilidades que sí veamos. Así que, pero no podemos garantizar qué animales vamos a ver. Otra cosa es, cuando programamos el SARPE, hay que respetar ese horario. No podemos citarlo a las 9 de la mañana al muelle y salir a las 10. Ya, tenemos que estar nosotros al menos 8:30 para que ellos embarquen y salir a las 9. Eh, También, si bien el turismo náutico es seguro, las embarcaciones son seguras, van todos con chalecos, no es peligroso, pero siempre hay que informar sobre los riesgos que existen en el mar. No, no es nuestro ambiente, no somos cetáceos como para vivir dentro del agua. Así que hay que tomar esas precauciones. También decir, por ejemplo, yo puedo saber que viene mal clima los próximos 3 días. Y yo sé que el puerto va a estar cerrado. La experiencia nos ha enseñado que, por ejemplo, los pronósticos de viento dicen que van a haber sobre 60 kilómetros por hora. Yo sé que probablemente va a estar el puerto cerrado. Entonces, hacer venir a un turista a mi localidad para hacer avistaje sabiendo que el puerto va a estar cerrado y que probablemente no vamos a poder navegar, eso es una mala práctica. Entonces, es mejor entregar esa información antes y probablemente él pueda reprogramar su salida en otro día y eso ser muy bueno para ustedes también. Eh, el reglamento a bordo, cada uno de nosotros puede tener su propio reglamento, ya, pero eso también tiene que estar visible. Eh, para que la gente sepa qué puede y qué no puede hacer a bordo. ¿Ya? Por ejemplo, no pueden correr, no pueden saltar, no hacer acciones temerarias. Si la gente anda con niños pequeños, que sepa que ellos son responsables del cuidado de sus niños o de sus adultos mayores. ¿Ya? El cuidado de sus artículos personales, todo eso debe estar explícito igual, escrito en algún lado. La tripulación debe llegar en buenas condiciones físicas.
A esto me refiero a que no que sean atletas, ¿cierto? Que puedan correr una maratón, sino que deben llegar al menos bien descansados, ¿ya? No pueden venir de un trasnoche y que se note que vienen de algún otro lado en malas condiciones, ¿ya? Eso hay que ser muy cuidadoso. La tripulación debe descansar bien y llegar con ganas de desenvolverse con sus pasajeros. Una recomendación que lo hacen también en otras partes como Costa Rica, por ejemplo, que se recomienda que haya un máximo de 2 embarcaciones con un animal o un grupo de animales. En esa foto, esa es en Bali, eh, yo la puse ahí como ejemplo, como un mal ejemplo de lo que no debiera ser. No salen todas las embarcaciones, pero hay una ballena con una cría y están alrededor de 12 lanchas alrededor, lo tienen rodeada, y eso es algo que no debiera suceder, ¿ya? Según nuestras características en la región, la presión turística no es tan fuerte, entonces creo que con una embarcación por animal o grupos de animales está bien, y si hay otro colega por ahí que igual vio la ballena o el grupo de delfines y quiere ir a ver, lo ideal es que espere un rato mientras el colega se desocupa y luego puede acercarse. Un tiempo recomendado también dentro de la normativa dice que máximo 30 minutos, yo diría que quizás 20 minutos está bien, quizás menos. Muchas veces encontramos diferentes grupos de animales, así que podemos estar 10 minutos con un grupo, avanzar un poco, navegar y encontrar otro grupo y estar otros 10 minutos. La idea es no alterar el comportamiento natural de estos animales, no entrar en el acoso, ¿ya? El acoso es cuando nosotros es evidente que el delfín o la ballena nos esquiva, no quiere estar con nosotros, se hunde, trata de escapar y la embarcación lo persigue para estar cerca. Eso es un acoso, ¿ya? Eso no hay que hacerlo, ¿ya? Y a veces la presión del turista sobre los capitanes, los guías, puede llevar a eso, como me gustaría verlos más cerca y no debemos ceder ante esa presión. Em, Esta foto la puse al final, nomás para explicarle un poquito que cuando uno lleva harto tiempo trabajando en esto, también empieza a tener algunos animales que ya los conoce, tienen marca. Por ejemplo, los delfines tienen marca en sus aletas, no todos, pero los que tienen marca, es su característica, su huella digital. Aquí tenemos uno que se llama Omar, hay otro que se llama Héctor, tenemos hay uno Moisés, Aarón, hay unos delfines chilenos también que tienen sus marcas. Y nosotros con el tiempo uno se va encariñando con estos animales, los va conociendo, conoce a su familia, sabe que tuvieron cría, más o menos hace 7 años o 8 años tenemos identificado uno y así uno va sumando. Si tienen una cámara fotográfica y pueden tomar fotos de aletas, lo recomiendo. Y con el tiempo van a ir pudiendo eh, reconocer familias y comportamientos que les ayudan a tener unas mejores prácticas también con estos queridos animales. Ahora voy a dejar a mi colega Ariel que siga con la parte de las aves. Bueno, gracias, Celestino. Eh, yo voy a contar un poco sobre las aves que podemos ver acá y algunas también que se ven en la región en general. Eh, También quiero hablar un poco ahora de los humedales costeros. Puse esta lámina un poco donde estamos nosotros ubicados. Acá está, si se puede ver, Puerto Cisnes. Y acá esto que se ve es la desembocadura del río Cisnes, donde se genera un humedal costero estuarino de gran importancia y de alta biodiversidad. Y acá en este sector hacia el norte, también por la costa del fiordo Puyuhuapi, hay otro desembocadura del río que es el río Anita y también genera un humedal estuarino llamado humedal río Anita. Nosotros hemos detectado que esto genera un corredor biológico aquí en el fiordo Puyuhuapi entre estos dos humedales, que es principalmente por donde se mueven las aves y también los mamíferos marinos menores como los delfines que mencionó Celestino, tanto el chileno como el austral los podemos ver en este corredor o precisamente también en estos humedales estuarinos. Entonces, son ecosistemas muy valiosos, pero a la vez también son frágiles y que están
y en la región de Aysén están muy presionados por las actividades antrópicas, principalmente por las embarcaciones o la industria. Y vamos a pasar de frentón a algunas especies emblemáticas que podemos observar en Aysén y también no solo en el mar, por ejemplo, como es el cisne de cuello negro, que también se puede encontrar en el río y lagunas también de agua dulce. Ahí vemos uno con crías, una especie emblemática de por acá, lo podemos encontrar en este humedal y también le da el nombre a esta localidad. Acá también otra especie emblemática arriba, el martín pescador, este es una hembra. La hembra y el macho se diferencian principalmente por este collar blanco que tiene aquí, este es una hembrita, una martina. Y aquí hay una fotito donde hay una interacción del humedal, donde hay cisnes de cuello negro, algunos patos reales, unos canquenes, gaviotas, etcétera. Que se genera esa interacción de distintas especies en estos humedales y en el mar también. También podemos observar la mayor cantidad de garza. Son garza, tenemos la emblemática, la garza cuca, que es la garza más grande de Chile y la más grande de todas. También tenemos la garza grande y la garza chica, que se diferencian principalmente por su pico. La garza grande tiene su pico amarillo y sus patas negras, y la garza chica tiene su pico negro y la palma de las patas es amarilla. También tenemos el guairabo, que es uno de los más conocidos, que tiene hábitos crepusculares, tanto en el amanecer como en el atardecer, baja a las zonas costeras a alimentarse, principalmente de pequeños peces. Y aquí abajo no es otra especie, sino que también a veces uno se puede confundir, es un guairabo juvenil. Tiene ese color jaspeado, medio tío que se le puede llamar, pero es un guairabo juvenil. Eso es lo que podemos encontrar acá. Los tipos de gaviotas más comunes que encontramos acá, la más común de todas y tiene una amplia distribución y que está a lo largo de todo el país y también el continente sudamericano, que es la gaviota austral, que es muy llamativa, muy grande. Se diferencia también por ese punto rojo que sirve para la alimentación en su pico, la alimentación de sus polluelos principalmente. El polluelo, al picotear esa mancha roja, estimula a la regurgitación y del alimento de sus crías. La gaviota austral no se ve precisamente en la costa, sino que ya se ve cuando empezamos a navegar hacia canales un poco más interior, como el Yacaf o el Moraleda, se ve la gaviota austral. Y acá tenemos la gaviota cahuil, que es una especie migratoria que aparece acá en esta zona de la región, principalmente en otoño-invierno. Nosotros acá hemos podido contar, porque estamos haciendo censos periódicos en este humedal y en el fiordo, en estos dos humedales que les comentaba al principio, y hemos contado grupos de hasta 350 individuos moviéndose a la vez. Entonces, todo un espectáculo que ocurre en esa temporada, principalmente otoño-invierno. Ya empieza a la primavera, ahora ya quedan unas pocas, y ya en verano se van. La Cahuil no está por esta zona, se va más al norte. Los cormoranes, podemos observar tres tipos de cormoranes en esta zona. Principalmente el cormorán imperial, tiene su pecho blanco, su lomo negro, y el cormorán yeco, son los más comunes, y un poco más hacia aguas más adentro, ya sea canales interiores como el Yacafo, Moraleda u otro, zona de Aguirre. Ya en las rocas podemos ver el cormorán lile, que es más pequeño que los otros dos, pero es bastante llamativo y es muy lindo de observar, porque tiene sus patas coloradas y sus ojos son como celestes. Ahí en la foto no se logra apreciar, pero es muy llamativo. Em, bueno, comentar también que esta presentación está enfocada porque nosotros, de la fauna marina, que lo que lleva el nombre de la presentación, nos nutre para hacer turismo. O sea, nosotros hacemos turismo de avistamiento de cetáceos, hacemos turismo de avistamiento de aves, y cada día son muchas más las personas que visitan, por lo menos acá, este lugar para poder observar fauna. Entonces, y la fauna la tenemos aquí y a pocos metros para poder observar. A veces incluso de la misma costanera o la bahía se pueden ver los delfines. Entonces, es un recurso muy valioso que tenemos que proteger, cuidar y valorar. Em,
hemos avistado en estos censos que hemos hecho 7 variedades de patos distintos. Quizá el más emblemático acá el quetro no volador, que está acá en el costado superior izquierdo, que es el pato más grande de Chile, o pato vapor, como se le llama también, y claro, su gracia es que precisamente no puede volar, pega un aleteo falso, pero la verdad es que va como caminando en el agua para arrancar o para huir y no vuela. Ahí está también el quetro volador, que es un poco más pequeño, pero ese sí vuela y acá lo tenemos en grandes grupos, de por lo menos 30 quetros voladores. Los patos quetros no voladores son menos abundantes, pero también hay. Bueno, tenemos el pato que en teoría es el pato más lindo de Chile, que es el pato real. Y los más comunes, acá el jergón grande, probablemente con el jergón chico, son los más comunes de avistar tanto en lagunas, lagos y la zona costera. El pato colorado hemos tenido avistamientos esporádicos, no es que siempre estén. Y hace muy poquito un colega hizo el avistamiento de del pato anteojillo, que es una especie también muy bonita de observar, y este colega pudo observar una parejita ahí en el humedal. No lo teníamos registrado, entonces es una de las especies que se suma al listado. Nosotros tenemos un registro de cerca de 60 especies de aves distintas en el humedal de la desembocadura del río Cisnes, y alrededor de 11 mamíferos diferentes que lo hemos registrado. No es que siempre estén, pero que con los distintos conteos que hemos hecho, los tenemos registrados, los vamos en el conteo, entran, digamos. Em, Aquí hay alguna especie que ya se habló un poco, como por ejemplo el pingüino de Magallanes, que es el pingüino que se observa acá en la región. Muchas veces yo me encontré con personas que lo pensaban o lo confundían con el pingüino de Humboldt, pero la verdad es que el pingüino de Humboldt llega solo hasta Ancud, es como su distribución sur extrema, pero el que habita acá, y que lo vemos acá en los fiordos y los canales, el pingüino de Magallanes. Y se nota principalmente por sus 2 líneas negras que tienen en el pecho. También tuvimos un avistamiento no frecuente de flamenco chileno. Esa foto es tomada acá por un colega justo en el humedal de la desembocadura, donde está acompañado de distintas gaviotas, algunos canquenes también. Y fue un evento fortuito que logramos verlo y fuimos a fotografiarlo de inmediato para poder tener ese registro. Y también es una especie que ocupa estas zonas como de pasada, la verdad. No es que habite constantemente donde ahí hay alimento para uno. Creo que estuvo una semana ese grupo de 7 flamencos y luego se fueron, pero también es una especie muy llamativa, muy emblemática, muy lindo de observar. El pelícano también, que aparece acá en otoño-invierno, luego en verano no sé, no es muy abundante. Pilpilén común, también es una especie muy bonita de observar, que también tenemos aquí en la región. Acá en la región también está el pilpilén austral, que otro pilpelén, pero tiene características distintas. No, yo no lo puse acá porque la verdad es que no es muy frecuente observar, pero mi colega acá antes de la charla me estaba comentando que sí, él ha tenido avistamiento acá en Ribanita, en el otro humedal, entonces súper interesante eso. Porque bueno, siempre hay que estar observando y siempre uno va a ir sumando especies a estos conteos. También está el carancho, que es una especie carroñera. Las especies carroñeras son importantes en el ciclo biológico de los ecosistemas, porque van, van, van comiéndose o se van descomponiendo, van haciendo desaparecer digamos, las especies muertas, ¿cierto? Y van al ciclo biológico, son muy importantes. El canquén común, que es muy distinto del caiquén, no es lo mismo. Este es el canquén, que el macho y la hembra son muy parecidos, muy parecidos. Cuesta mucho diferenciar cuál es el macho y la hembra. En cambio, el caiquén, el macho es blanco y la hembra es muy parecido a este. ¿Ya? Es la diferencia. Acá tenemos el canquén común, pero en la región el caiquén lo podemos observar más en la zona altoandina, más cercano a la cordillera, camino a Balmaceda. Los que van vuelo siempre ahí en la ruta, se pueden observar grupos de caiquenes y grandes grupos. También hay una laguna que tiene flamenco en esa zona.
La guala también es una especie, un zambullidor que se alimenta de peces. También es posible observarlo tanto en la zona costera como en lagos y lagunas de agua dulce, que también está presente en la región de Aysén, muy, muy bonito, y siempre anda en pareja, y pone nidos muy grandes en las zonas de anidamiento. Tiene sus patas muy grandes, muy palmeadas para poder nadar y zambullirse. Em, bueno, y especies como, y aquí hay, nos vamos más a algunas que son un poco más pelágicas, que se pueden observar, que ya estas son aves que están un poco más al mar interior o hacia canales de más, digamos, más adentro, como el Moraleda o hacia afuera, que son principalmente estas cuatro que tenemos acá, el petrel gigante antártico, que a veces se suele confundir con el petrel gigante subantártico. Tiene una pequeña diferencia en el pico, el color del pico del gigante antártico es verdoso, en cambio el del subantártico es más café anaranjado. Y el petrel gigante que se ve acá está en una fase de juvenil. Cuando uno lo ve planeando por el mar, ¿cierto? Ese es como su estilo. A la abierta, planea, es muy, muy divertido y muy bonito de ver porque planea largas distancias sin aletear, pero en color negro es un estado juvenil. También el petrel plateado, esta temporada tuvimos, bueno, cuando anduvimos pescando atún, vimos mucho, mucho petrel plateado porque se acerca, es muy amistoso, está andando al lado de los botes, la verdad es que casi que se subía a los botes solo, pero muy bonito, se tiende a confundir con una gaviota, pero ya el pico es muy, 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 muy característico de un petrel, un pico grande, robusto y con un gancho. También se ve acá en la zona litoral, la fardela negra. En Celestino conversamos un poco rato atrás que se ven en grandes grupos y de hecho en donde se ven en otros lados de Chile siempre andan en grandes grupos. Acá también lo que se ha visto en el fiordo Puyuhuapi, grupo grande de fardela negra. Y el que más quizás se ha visto cuando uno hace navegaciones, ya sea por barcaza, es el albatro de ceja negra, el que está en el costado acá superior, perdón, inferior derecho, que es muy emblemático y también es de gran envergadura. El petrel gigante antártico y el albatro de ceja negra son bastante grandes, y los dos tienen un estilo muy similar de movimiento, que están planeando siempre por la superficie del mar y se alimentan principalmente de carroña y de pequeños peces. La verdad, de lo que se puedan alimentar en el mar, se alimentan también incluso de desechos que botan las embarcaciones, siempre están ahí como atentos a lo que bota el ser humano, ¿no? Es lamentable, pero bueno, son así, son especies que están sobreviviendo. Y acá en el costado izquierdo tenemos dos especies también que son muy llamativas, que es el gaviotín sudamericano. No es tan pelágica, es el gaviotín más abundante de Chile. Tienen una amplia distribución también, no solo en Chile, sino que en Sudamérica y otros lados cerca de Argentina. Y el salteador chileno, que es una especie carroñera y oportunista, ¿ya? A veces se tiende a confundir como con un tiuque o con una gaviota, pero la verdad es que aquí no se nota, pero en su vuelo, con su ala extendida en la parte inferior de la ala, tiene unas manchas blancas, y ahí uno lo puede reconocer fácilmente que es un salteador y se alimenta de polluelos pequeños, de aves que están, digamos, heridas, y también molesta a otras gaviotas en el vuelo hasta que la gaviota regurgita en el alimento y se va y se lo roba o le roban los peces en vuelo. Es muy oportunista y salteador, quizás por eso. Eh, Esas son las aves que más podemos nosotros reconocer acá en el litoral de Aysén. Eh, como les decía, nosotros ocupamos estos recursos marinos como la fauna o avifauna para hacer turismo, y siempre con el respeto adecuado que se debe a la fauna. Si uno va a hacer un avistamiento de aves, si hay un grupo grande, tratar de no acercarse demasiado para no provocar el vuelo de la bandada o no provocar el vuelo del grupo.
porque ahí uno ya comienza a alterar el espacio y después las aves se comienzan a mover a otros lugares donde pueden estar más tranquilas. Entonces, si vamos a hacer turismo, siempre con el respeto y el distanciamiento adecuado para tomar una fotografía o para observar o para hablar de la especie en sí. Em, Eso con respecto a las aves. Muchas gracias, chicos, muchas gracias, Senatur. Estamos abiertos ahí a las dudas. Ahí está nuestro correo como agrupación. Estamos hace 11 años trabajando aquí en la localidad de Puerto Cisnes, eh, siempre en pro de cuidar el entorno, de trabajar turismo sustentable y responsable. Así que muchas gracias. Chiquillos, muchas gracias a ustedes por responder a esta invitación que les hicimos desde Ser Natura Aysén. La presentación, genial. O sea, esto es un poco lo que, y en conjunto con la presentación de María Elena, lo que buscamos con este ciclo de charlas, aprender un poco, resolver algunas dudas que tenemos, que probablemente en la operación misma de los tour operadores, ¿cierto? De quienes trabajamos haciendo turismo, nos incluimos a nosotros porque salimos a terreno constantemente y estamos visitando lugares, estamos viendo, eh, o cómo acercarse, por ejemplo, a hacer un correcto avistamiento. Me saltó incluso recién como el flashback de ayer cuando veníamos camino a Ibáñez en el bus. Habían ocho huemules. El conductor del bus paró y atrás, y la gente del bus mantuvo la distancia, venía una señora de atrás haciéndole como llamando a un perrito. Entonces son cosas básicas que nosotros tenemos que recoger para que no suceda esto y en el fondo la fauna no se vaya corriendo, porque ver cualquier tipo de animal, ¿cierto? O en la carretera, o como ustedes lo hacen a través de sus embarcaciones, ¿cierto? Daniel acá en el sur también recorriendo los glaciares, el Istmo de Oski, que para mí, en algún momento, Daniel, tengo que ir al Istmo porque las imágenes que tienes ahí son espectaculares. Entonces, todo este ciclo de charla, Daniel, eso lo tengo, pero hace mucho tiempo, ganas de ir al Istmo con esas imágenes que subes de repente, geniales. Entonces, todo esto básico nos ayuda a nosotros a poder ir enseñándole a los turistas, ¿cierto? Nosotros mismos cómo acercarnos a observar y a contemplarlos con la fauna y la flora que tenemos a lo largo de esta hermosa región de Aysén. Así que chicos, agradecerles. Yo voy a leer un par de preguntas que tengo acá, un par de bastantes preguntas que tenemos acá. Don José Nahuelquín levantó la mano, así que le voy a dar inmediatamente el micrófono. Don José, bienvenido. A ver si puede activar su micrófono. A ver y si yo... Ahí debería aparecerle un botón. Ahí está. Hola, Ahí está. hola, Don hola. Hola. Hola, Hola. chiquillos. José, Gusto saludarlo. Hola, hola, ¿me igualmente. escuchan? Igualmente. Se Sí, te escucha escuchamos, fuerte y claro, José. don José. Ya, bueno, en primer lugar, saludar a todo el grupo, especialmente a la tour operadores que estamos a punto de una nueva temporada. Por acá en Puyuhuapi, me conecté de un comienzo con algunas interrupciones por temas de trabajo, pero quise desglosar un poco de todo lo que se habló acá en respecto al turismo. Obviamente un turismo que sea siempre de la vía del turismo sustentable, un turismo con respeto, un turismo ecológico, que es el que hemos trabajado durante todo este tiempo. Nosotros como agencia de turismo Ruta del Sur Expediciones vamos por una temporada número 21. Ya llevamos 21 años de que comenzamos con este gran sueño del turismo náutico en Puerto Puyuhuapi. Yo la temporada pasada no pude trabajar, ya que tuve que ayudar un poco acá en el restaurante, mostramos otra parte de nuestro emprendimiento, pero este año, gracias a Dios, ya volvemos con todo al mar. Eh, Comentarles, para desglosar un poquito, para ser bien breve, el avistamiento de ballena, quiero tomar ese tema que tenemos que empezar a acostumbrarnos al avistamiento de ballena.
al 100%. Nosotros tuvimos mucho avistamiento de ballenas este invierno. Yo tengo unos videos que no alcancé a traerlo o mostrárselo como registro porque, como le digo, estoy con harto trabajo, a punto de echar a andar nuestro emprendimiento ya, con la agencia de turismo y todo. Así que pido disculpas en ese sentido. Si alguien los quiere, me los puede pedir por WhatsApp y yo se los puedo enviar. Algo que hace una década atrás está sucediendo aquí en el canal Yacap, sobre todo, canal Puyuhuapi y canal Yacap, que estamos teniendo un avistamiento bastante superior a las décadas anteriores. Yo soy nacido y criado en el mar, vengo navegando de los 10 años, así que para mí cuando fui niño fue muy difícil poder ver ballenas durante la faena de pesca y todo. Ya hace unos 10 años nosotros estamos teniendo un aumento de familias de ballenas jorobadas, sobre todo, y la ballena azul, en un gran número, sobre todo en el canal Puyuhuapi. Nosotros hace 3 meses atrás tuvimos avistamiento de 7, 8 ballenas por día, sobre todo en la amanecida, porque las pillábamos descansando, durmiendo, y íbamos bien temprano para que podamos ver cómo actuaban ellos en el sector del Salkeman, ¿ya? Yo parece que se lo mostré por ahí, no, fue en Coyhaique, en el cierre de temporada de turismo año 2024-25, les pasé unos videos donde hicimos avistamiento de ballena. Importante lo que dice alguien por ahí, que vamos a tener que empezar a ordenarnos, sobre todo las entidades públicas que les corresponde al tema. Váyanse poniendo en las pilas ya, en buen sentido de la palabra, de que vamos a tener que empezar a ordenar cómo va a tener que hacer el avistamiento que se viene en cuanto a la ballena. Ya, porque yo vi un desorden bastante, para mí no fue bonita la experiencia que tuvimos porque se llenó de embarcaciones, pasaban lanchas para allá y para acá, pangas de pisciculturas para allá y para acá, un exceso de velocidad sin límite. Entonces no fue muy agradable tampoco el avistamiento, en el sentido que no se les respetaba su espacio que tenían las ballenas en ese momento y que era lo más probable que hayan estado descansando, ya con cría. Después tuvimos avistamiento aquí dentro del canal Puyuhuapi, hace unos 5 años, pasando pandemia, tuvimos una ballena dentro de la bahía de Puyuhuapi. Tuvimos 15 días, el gran atractivo que tuvimos en pandemia, que nos hizo olvidar un poco de todo lo que se estaba pasando en ese momento. Después logró entrar otra ballena y por ahí tiene que estar el registro. Escuché una señorita por ahí que hablaba de colisión de ballenas. Bueno, aquí nosotros tuvimos una ballena que fue muerta por colisión y se dejó varar acá en Paso Galvarino, que es Ventisquero 1 en la carta de navegación, pero nosotros los conocemos como Ventisquero 1. Ya ahí para que se desintegre y tenga el proceso de que tiene que tener una ballena después de haber muerto por colisión de una embarcación en Canal Yacá. Ya eso también es importante decirlo. En cuanto al tema de delfines, como decía Celestino, es cierto, yo en invierno me dedico a educarme mucho, sobre todo con reportajes, documentales, que para poder seguir avanzando en el turismo náutico. Y pienso yo que para que podamos avanzar entre todos en el avistamiento de estas especies que cada vez van creciendo, gracias a Dios, van aumentando en nuestra zona, y que sin duda alguna va a ser el próximo atractivo turístico que vamos a tener en el mar. Vamos a tener que empezar a ordenarnos en cómo poder hacer el avistamiento y también la reglamentación, que las embarcaciones que vayan, o por favor que les pido si alguien aquí que por lo menos anden con los papeles, ¿cierto? Anden con tripulantes, anden con un capitán, ¿cierto? Porque aquí estamos teniendo graves problemas con eso, que mucha gente que no está saliendo con la reglamentación marítima. A mí eso me marca un poco porque el turismo que está llegando aquí a Puyuhuapi ya es como 10 veces más del turismo que nosotros teníamos hace unos 2, 3 años atrás. Ya este año tuvimos un aumento de entre 1.000 a 1.500 personas diarias en Puyuhuapi. ¿Ya? Mucho tour, mucha navegación. Y la idea de poder mostrar, de poder entregar todo lo que nosotros hemos aprendido durante todos estos años, ¿cierto? Con distintas agrupaciones, distintos cursos, distintas capacitaciones, que no se echa a perder a lo mejor por 2 o 3 personas que no estén haciendo el trabajo como corresponde. Yo pienso que el turismo tiene que ser educado, tiene que ser un turismo con respeto para que podamos seguir avanzando en el tema de cetáceos. Yo soy un agradecido de participar a esta agrupación porque he aprendido mucho acá. Le voy a pedir igual ahí al presidente si me puede hacer llegar un correíto con las imágenes de ave o de lo que estamos hablando acá, para que yo pueda seguir avanzando, poder ponerlo en mi embarcación y poder entregar esa información al turista, al visitante que llega cada vez más con la intención de poder conocer el sector náutico de Puyuhuapi.
Y en cuanto a Ariel, muy importante, muy bueno lo que estás diciendo. Nosotros igual tenemos harto avistamiento de aves silvestres que está creciendo harto aquí en Puyuhuapi. Tenemos un humedal justo aquí en el pueblo que gracias a Dios no ha sido intervenido y pienso que no va a ser porque ya la costanera no va a pasar por ahí. Y el avistamiento más importante que nosotros tenemos como tour es en Paso Cíbar, donde tenemos el Faro Cíbar, donde tenemos una gran familia de aves silvestres, sobre todo de todas las especies que tú nombraste, menos obviamente el flamenco, que aquí yo no he tenido la oportunidad de verlo, pero sí esas otras especies. Me queda claro, gracias igual por la información que entrega, yo ya estoy poniéndome al 100% con los tours, y igual te encargo si me puedes hacer llegar esa información para que yo pueda ya ponerlo a la embarcación y echar a andar mi proyecto. Yo abro temporada el 5 de septiembre y de ahí nosotros nos paramos hasta ya, si Dios quiere, hasta marzo, abril del próximo año. Eso, un saludo a toda la gente que está por ahí, al Daniel igual, que está por ahí, parece, igual saludarlo, y que sea una linda temporada, chiquillo, que venga una linda temporada de turismo eh, año 2026-27. No sé, estoy medio perdido ya que pasan tan rápido los años. Que esta temporada sea bonito y ojalá que estos tipos de encuentros sean presenciales. Pues, de verdad que estos tipos de información, toda esta información que ustedes están entregando, tanto Cernatur, ¿cierto? Que es el deber de acercarse a nosotros como los tour operadores. Como siempre he dicho, nosotros somos los encargados de recibir al turista. Nosotros somos los encargados de mostrar la región. Pero estas capacitaciones yo de verdad que preferiría mil veces que sean presenciales porque uno se mete en el tema, se, 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 se- se nutre más de todo de la información que aquí sale, ¿cierto? Y uno llega después con el chip, ¿cierto? De conectarse con el turista y conectarse con lo que uno aprendió. Eso, muchachos, que estén todos bien. Igual agradecer que me hayan invitado a esta instancia de poder comunicarnos, ¿cierto? Igual hace falta hace rato que no nos veamos y que salga todo bien, que sea una linda temporada. Cualquier información que quieran, necesiten o algún tour operador de otro sector de la región que necesita alguna información o necesita hacer redes, ¿cierto? Para poder seguir entregando el turismo de forma educada, que se comunique conmigo. Nosotros estamos de septiembre en adelante, muchachos. Eso, que estén todos bien y saludo a todos, que estén, pero que sea una hermosa temporada. Eso. Sí, amigo José, muchas gracias. Eso. Muchas gracias, don José Nahuelquín. Efectivamente hay que partir por algo y lo que estamos haciendo es partir por este ciclo de charlas que también une a bastantes partes de la región. Y eso es lo bueno de quizás hacer este Zoom, porque une de norte a sur e incluso gente que se encuentra fuera de nuestra región. Pero por algo estamos iniciando y pronto, ojalá, y recoger un poco todo lo que se ha ido hablando, chicos, allá hay que recoger esto que se está planteando, lo que planteaban delante con respecto a las embarcaciones, ¿cierto? A cómo lo planteamos dentro de la autoridad marítima o en conjunto con Cernapesca, ¿cierto? Y entre todos hacemos una mejor operación de estos temas que estamos planteando acá y que están grabados, ¿eh? Está grabada esta capacitación. Eso, chiquillos, creo que me queda. Ay, Daniel, dejaste una consulta ahí, no sé si te la respondieron. ¿Llegan aves migratorias al humedal? No sé si a qué humedal te referías ahí, los chiquillos pueden responder. Al de, me refería como al de Cisne o Puyuhuapi por ahí, porque finalmente como que las aves migratorias puede ser una buena herramienta también para Sí, proteger los humedales. Sí, por ejemplo, el zarapito picorrecto, no sí. sé qué otro. No Sí. hemos visto ese tipo de especies solo migratorias que migran como de ecorregión a ecorregión, pero que hagan vuelos más migratorios, más macro, como el zarapito que mencionas tú, que es una ave ya que está identificada como un bioindicador y una especie muy importante para la conservación de los ecosistemas. No hemos tenido la presencia todavía. Probablemente ha pasado y no lo hemos visto porque, como decía, cada vez vamos sumando especies porque no vamos todo el tiempo a censar, sino que vamos, no sé, una vez al mes a veces se nos pasan 2 o 3 meses y vamos, y también tratamos de ir en periodos distintos, en estaciones distintas, primavera, verano, otoño, invierno, porque también aparecen especies distintas. Entonces, la otra vez vimos un chorlo también, el chorlo chileno, pero vi dos individuos, entonces
pero no hemos visto como especies como las que tú mencionas hasta el momento. Muchas gracias por la consulta y gracias y felicitarlos también a la agrupación y al Chelo, Ariel, por la charla y por la labor que también hacen, que no es solo trabajar en turismo, sino que también educar a la comunidad y ser consciente en cuidar nuestro territorio. Eso creo yo que es súper importante y los felicito, cabros. Estoy orgulloso ahí de lo que hacen y feliz de aportar acá y nada, pues sigan así nomás. Eso mismo. Vale, Roberto, gracias, muchas gracias. te quitaste un Nos poco vemos, las Jaime. palabras, Daniel, de las felicitaciones a los chiquillos porque sí hacen una tremenda labor dentro del territorio. Así como tú en el sur también, que también haces una labor de educación, los chiquillos están levantando ahí un tremendo trabajo que nos pareció súper importante levantarlo y no dejarlo acá, sino que mantenerlo y nosotros tomar esta batuta igual y poder quizás repetirlo un poco más adelante. Chiquillos, les dejo unos minutos si quieren despedirse ya para ir cerrando esta etapa de charla el día de hoy. Les dejo los micrófonos ahí si quieren despedirse de su audiencia. Eh, yo como para terminar y un poco tomando lo que se habló María Elena y también lo que habló Daniel del tema de los tracks de navegación, porque ¿quiénes navegan en Aysén? Navegan en Aysén o los pescadores artesanales, o la industria del salmón, o la gente que hace turismo. Son los principales que navegan por los fiordos y los canales. Entonces, el tema del track de navegación para la industria del salmón debiese ser un tema que debiésemos abordar en el futuro, porque finalmente son esas las embarcaciones que probablemente estén colisionando o tengan riesgo. Acá pasa que, por ejemplo, por el humedal pasan las embarcaciones, las lanchas muy fuerte, muy rápido, y echan a volar las especies, los perturban, los cisnes, etcétera. Entonces, puede ser mediante la vía de una resolución local que se trabaje localmente con las capitanías de puerto. Esa es una vía y que, como decía María Elena, que pudiese ser para una temporada puntual de 3, 4 meses, pero también en alguna oportunidad nosotros hemos conversado en distintas reuniones, tanto del GEF u otras, con personas de la industria del salmón que son encargados del conglomerado del salmón, que por ahí está súper, no sé, hay dos grandes conglomerados que agrupan a todas las empresas salmoneras y se ha conversado esto de los tracks y nosotros en algún momento planteamos a ellos de que cuál sería la voluntad, por ejemplo, de exigir a sus prestadores de servicio un track exclusivo para sus embarcaciones y no tocarse, por ejemplo, con la ruta o los corredores biológicos de especies marinas o cetáceos menores o mayores. Entonces, como que él me da a entender de que esa gestión era súper fácil de abordar. Es netamente una cuestión de que nos pongamos de acuerdo, se solicite y para ellos como empresa exigirle a sus prestadores era algo bastante simple, lo dio a entender, porque es una orden, ¿cachai? Al que te está haciendo una pega. Entonces ya de aquí en adelante no se puede pasar por tal lugar porque ahí, no sé, po, se mueve la foca leopardo, o se mueve la ballena azul, o se mueven los cetáceos menores, entonces como que no lo veía algo como súper difícil de lograr, ¿cachai? Entonces lo comento porque probablemente la vía legal de normativa sea mucho más larga, a lo mejor también de manera paralela hay que buscar esa vía, pero a lo mejor algo más a corto plazo puede ser como ponernos de acuerdo con el que está generando el problema, ¿cachai? Y en este caso el problema es la industria, pero la industria está súper con ganas de poder sentarse en la mesa y conversar y querer aportar, porque ya todos los tienen tachados como de que son los que están destruyendo la Patagonia, qué sé yo, entonces también tenemos que nosotros aprovechar esa oportunidad de poder sentarnos a la mesa a conversar para que ellos puedan tomar otras determinaciones o internas que nos favorezcan a nosotros como operadores y a las especies, tanto aves como mamíferos marinos. Eso quería como solo tomando la conversación anterior que también pudiese ser una vía. Y nada, pues me despido, muchas gracias a todos los asistentes, ojalá hayamos podido aportar un granito de arena al turismo y la conservación, y eso, Celestino. Te Sí, dejo. muchas gracias nuevamente a todos los participantes, gracias por las preguntas. Igual aclarar que, bueno, nosotros con Ariel somos quizás la cara más visible de la agrupación, Claro. pero hay un grupo humano con mucho altruismo detrás que hace cosas tras bambalinas y
y da de su tiempo y muchas veces sus recursos para lograr muchas cosas. Entonces, agradecer a cada uno de ellos, de los queridos cetáceos, que igual están dispersos ahí para buenas partes de la comuna, que no son de Cine tampoco, pero ahí están apoyando desde Raúl María y de Puyuhuapi, etc. Eso. Muchas gracias. Don Celestino, don Ariel, muchas gracias a ustedes por participar, por esta tremenda presentación. María Elena también, muchas gracias por abrir esta presentación y espero que a todos, así como a nosotros, hayamos quedado bien y con ganas de quizás un poco más y de conocer un poco más a los chiquillos y ver cómo vamos contribuyendo, ¿cierto? No solamente, como decía Daniela, al tema turístico, sino que a la conservación y al cuidado de nuestro medio ambiente. Salieron buenas ideas, salieron cositas ahí que podríamos igual trabajar ustedes como agrupación, ¿cierto? Los gremios de turismo y nosotros de repente en alguna conversación, como lo fuimos valga la redundancia, conversando en esta charla. Los dejo liberados, sin antes contarles que el día miércoles tenemos otra presentación. El día jueves 28 de agosto a las 6 de la tarde tenemos el Huemul en tu ruta con CONAF de Cerro Castillo. ¿Ya? Ahí vamos a tener una presentación también de los huemules y probablemente en la misma línea que tenemos ahora o que tuvimos en esta charla. Agradecerle a todos quienes estuvieron conectados y que tengan una muy buena tarde. Un saludo Muchas cariñoso a gracias. todos de parte Chao. del Chao, equipo de chao. Nos Cernatura. vemos. Un saludo a cada Chao, uno de parte del todos, equipo de nos vemos. Cernatura y San. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.